Mi nombre es Bernardo Silva, tengo 64 años y nunca pensé que después de sobrevivir a un infarto que casi me mata, las palabras más crueles que iba a escuchar no vendrían de los médicos, sino de mi propia nuera. No traigas tus enfermedades acá. Eso me dijo cuando salí del hospital y fui desesperado a su casa buscando ayuda para recuperarme. Pero lo que ella no sabía es que durante todos estos años yo había estado guardando algo que cambiaría completamente su perspectiva cuando finalmente decidiera revelarlo. Porque una cosa es rechazar a un enfermo cuando pensás que no tiene nada que ofrecerte, y otra muy distinta es darte cuenta de que acabas de cerrarle la puerta al hombre que podría cambiar tu vida para siempre. Imagínate la escena. Después de trabajar 45 años como mecánico, después de criarle 2 hijos a mi difunta esposa, cuando ella no pudo seguir haciéndolo, después de ser el abuelo que siempre estuvo presente, me encuentro parado en la puerta de mi hijo, pidiendo un lugar donde recuperarme de una cirugía del corazón, y en lugar de compasión, en lugar de amor familiar, recibo el rechazo más frío que un ser humano puede experimentar, como si fuera un leproso que venía a contagiar a su familia perfecta. Esa noche, solo en mi casa vacía con una herida en el pecho que apenas estaba sanando, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarte lo que hice después de esa humillación, necesito llevarte al principio de esta historia. Porque para entender por qué lo que pasó después fue tan devastador para mi nuera, tenés que saber quién fui yo antes del infarto. Y quién era la mujer que me enseñó que los tesoros más valiosos son los que guardás en silencio hasta el momento perfecto. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. Y decime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Porque algo me dice que hay muchos abuelos en el mundo que van a entender el dolor que viví esa tarde. Me llamo Bernardo Silva y nací en 1959 en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y donde el trabajo honesto era lo único que importaba. Mi padre tenía un taller mecánico y mi madre era maestra de escuela primaria. No éramos ricos, pero teníamos lo esencial y lo más importante, teníamos valores. Mi madre siempre me decía, Bernardo, en la vida vas a conocer a 2 tipos de personas, las que te aman cuando todo está bien y las que te aman cuando todo está mal. Las primeras son conocidas, las segundas son familia de verdad. Esas palabras me acompañaron toda la vida, aunque hubo momentos en que casi las olvido. Cuando tenía 25 años conocí a Aurora, la mujer más inteligente y trabajadora que había conocido en mi vida. Era enfermera en el hospital del pueblo y tenía una sonrisa que podía curar cualquier dolor. Nos casamos en 1985 después de 3 años de noviazgo. Yo ya había heredado el taller mecánico de mi padre cuando él se jubiló y Aurora siguió trabajando en el hospital. Éramos un equipo perfecto. Ella cuidaba la salud de otros y yo arreglaba sus autos. Entre los dos hacíamos funcionar una parte importante del pueblo. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo, pero también de muchos sueños. Vivíamos en una casa modesta al lado del taller. Aurora trabajaba turnos dobles en el hospital para ahorrar dinero y yo aceptaba todos los trabajos de mecánica que llegaban al taller. Cada peso que ganábamos tenía un destino. Primero cubrir los gastos de la casa y el taller. Después, ahorrar para cuando llegaran los hijos. Y siempre guardar algo para emergencias. Porque Aurora había visto suficiente dolor en el hospital como para saber que la vida puede cambiar de un segundo al otro. En 1988 nació nuestro primer hijo, Gabriel. Era un bebé perfecto que desde el primer día se convirtió en el centro de nuestro universo. Aurora era una madre extraordinaria que aplicaba todo lo que había aprendido como enfermera para cuidar a nuestro hijo. Lo amamantaba siguiendo horarios precisos, le controlaba la temperatura constantemente, se despertaba cada 2 horas para verificar que estuviera respirando bien. Era obsesiva con su cuidado, pero de la manera más amorosa posible. 3 años después nació nuestro segundo hijo, Alejandro. Con 2 niños pequeños, la casa se llenó de ruido y alegría, pero también de gastos. Las cuentas médicas, la ropa, los pañales, la comida especial, todo se multiplicó por 2.
pero Aurora y yo trabajamos como animales para asegurarnos de que nuestros hijos no necesitaran nada. Ella siguió trabajando turnos extra en el hospital y yo extendí el horario del taller hasta muy tarde. Era agotador, pero valía la pena ver a nuestros hijos crecer sanos y felices. Aurora era no solo una madre excepcional, sino también una mujer muy inteligente con el dinero. Manejaba el presupuesto familiar como si fuera un negocio. Sabía exactamente cuánto ganábamos y cuánto podíamos gastar en cada cosa. Encontraba ofertas en el supermercado que a mí se me pasaban por alto. Negociaba descuentos con los proveedores del taller. Y siempre guardaba una parte de nuestros ingresos para el futuro, para las emergencias, decía, porque en el hospital veo todos los días familias que se destrozan económicamente por una enfermedad inesperada. Cuando Gabriel tenía 10 años y Alejandro 7, pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. Aurora empezó a sentirse mal, dolores de cabeza constantes, náuseas que no se iban, cansancio extremo que no mejoraba con descanso. Al principio pensamos que era el estrés de trabajar tanto en el hospital mientras criaba 2 niños, pero cuando los síntomas empeoraron, fue a ver a sus propios colegas médicos. Los estudios revelaron lo que ninguno de los dos quería escuchar. Aurora tenía un tumor cerebral maligno. La enfermedad de Aurora fue rápida y devastadora. A pesar de todos los tratamientos, de todas las operaciones, de todas las esperanzas, el cáncer avanzó sin piedad. Aurora, que había dedicado su vida a cuidar la salud de otros, no pudo salvar la suya propia. Murió 6 meses después del diagnóstico, a los 34 años, dejándome solo con 2 niños pequeños que no entendían por qué su mamá ya no estaba. Pero antes de morir, Aurora hizo algo que yo no entendí completamente hasta años después. Durante los últimos meses de su vida, cuando ya sabía que no iba a sobrevivir, empezó a organizar todo para cuando ella no estuviera. No solo cosas emocionales como cartas para los niños o videos con mensajes de amor, también cosas prácticas, muy prácticas, cosa que descubrí solo después de su funeral. Una noche, una semana después del entierro, mientras revisaba los papeles de Aurora para ponerme al día con las cuentas, encontré documentos que no conocía, inversiones que había hecho en secreto durante años, acciones de empresas que había comprado poco a poco con parte de sus salarios extra, un fondo de inversión donde había estado depositando dinero mensualmente desde antes de que naciera Gabriel. Era como si Aurora hubiera estado preparando para esta tragedia desde mucho antes de que se manifestara. Cuando sumé todo lo que Aurora había acumulado sin que yo supiera, casi me desmayo. Había más de 300,000 pesos en inversiones. 300,000 pesos que en 1996 era una fortuna absoluta. Era más dinero del que yo había visto junto en mi vida. Aurora había estado construyendo un patrimonio familiar en silencio, peso por peso, inversión por inversión, durante casi una década. Y lo había hecho sin jamás mencionar una palabra. Entre los papeles, también encontré una carta que Aurora me había escrito para después de su muerte. Bernardo, decía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y has encontrado mis inversiones. Sé que te vas a sorprender por la cantidad de dinero, pero quiero que entiendas algo muy importante. Este dinero no es para que lo gastes en lujos o en cosas innecesarias. Es para proteger a nuestra familia, para asegurar que Gabriel y Alejandro puedan estudiar en las mejores universidades sin que vos tengas que matarte trabajando. Y para que cuando vos seas viejo y no puedas trabajar más, tengas algo que te proteja. La carta seguía con instrucciones muy específicas. Bernardo, nunca le digas a los chicos sobre este dinero. Nunca les muestres cuánto hay. Dale lo que necesiten para estudiar, pero no les digas que pueden vivir sin trabajar. Quiero que aprendan el valor del esfuerzo como nosotros lo aprendimos. Y por favor, guarda este secreto hasta que estés seguro de que nuestros hijos han crecido y son personas responsables que van a valorar lo que estás dejando, porque el dinero cambia a la gente, y yo quiero que sepas quién te ama de verdad antes de que sepan lo que tenés. Seguí las instrucciones de Aurora al pie de la letra. Nunca les dije a Gabriel ni a Alejandro sobre las inversiones. Seguí trabajando en el taller como si fuera mi única fuente de ingresos. Les pagué los estudios universitarios diciéndoles
que tenía que hacer sacrificios enormes para costearlos. Quería que valoraran la educación, que entendieran que no era gratis, que supieran que detrás de cada oportunidad había trabajo y sacrificio. Y funcionó. Ambos se graduaron con excelentes notas y se convirtieron en profesionales exitosos. Gabriel estudió ingeniería y consiguió trabajo en una empresa multinacional. Se casó con Marina, una contadora que venía de una familia de clase media alta. Alejandro estudió medicina y se especializó en cardiología. Se casó con Patricia, una profesora universitaria muy inteligente y ambiciosa. Mis dos hijos habían logrado ascender socialmente y económicamente. Tenían mejores vidas que la que Aurora y yo habíamos tenido. Era todo lo que habíamos soñado para ellos. Pero con el éxito de mis hijos, también llegó algo que no había esperado: distancia. Gabriel y Marina se mudaron a un barrio exclusivo del otro lado de la ciudad. Su casa era impresionante, con jardín, piscina y todo lo que el dinero puede comprar. Pero cuando yo los visitaba, siempre me sentía como un extraño. Marina me hablaba con educación pero sin cariño. Era evidente que me veía como el mecánico de pueblo, el suegro de clase trabajadora que no encajaba en su mundo de profesionales exitosos. Con Alejandro las cosas eran diferentes, pero no necesariamente mejores. Patricia respetaba mi trabajo y me trataba bien, pero había una barrera invisible entre nosotros. Era como si mis hijos hubieran crecido tanto económica y socialmente que ya no sabían cómo relacionarse conmigo. Me amaban, eso lo sabía, pero era un amor incómodo, un amor que tenía que superar las diferencias de clase y educación que ahora existían entre nosotros. Los años pasaron y yo seguí viviendo en mi casa modesta al lado del taller. Gabriel y Marina tuvieron dos hijos, mis nietos Sebastián y Valentina. Alejandro y Patricia tuvieron una hija, mi nieta Carolina. Yo era oficialmente abuelo, pero un abuelo que veía a sus nietos en ocasiones especiales. Los cumpleaños, la Navidad, algún domingo esporádico. No era el abuelo que vive cerca y cuida a los nietos todos los días. Era el abuelo que aparece con regalos y desaparece hasta la próxima fecha importante. Marina nunca me dejó cuidar a sus hijos cuando eran pequeños. Siempre tenía excusas, que eran muy chicos, que tenían rutinas muy específicas, que necesitaban cuidadores profesionales. Sebastián y Valentina crecieron viendo a su abuelo como un señor mayor que aparecía de vez en cuando con juguetes. Patricia era más abierta, pero vivía lejos y también tenía su propia vida muy organizada. Carolina me conocía un poco mejor, pero tampoco teníamos una relación estrecha. A los 58 años tuve mi primer susto de salud. Un dolor en el pecho que resultó ser una alerta de problemas cardíacos. El médico me dijo que tenía que cuidarme. Menos trabajo pesado, mejor alimentación, ejercicio regular, control médico constante. Era irónico que el esposo de una enfermera no hubiera cuidado mejor su salud, pero Aurora siempre había estado tan ocupada cuidando a otros que nunca había puesto atención suficiente a mi bienestar. Y después de que murió, yo me había concentrado tanto en criar a los chicos que había descuidado mi propio cuerpo. Durante los siguientes años, seguí trabajando en el taller, pero a un ritmo más lento. Contraté a un ayudante joven para que hiciera el trabajo más pesado, mientras yo supervisaba y manejaba la parte administrativa del negocio. Las inversiones de Aurora seguían creciendo. Había reinvertido las ganancias, siguiendo sus estrategias, y el dinero se había multiplicado. Para mis 60 años, tenía más de 800,000 pesos en inversiones diversas. Era rico sin que nadie lo supiera, incluidos mis propios hijos. En el año 2020, cuando tenía 61 años, vendí el taller. Ya no tenía energía para seguir trabajando físicamente y quería disfrutar de mis últimos años de salud. Le dije a Gabriel y Alejandro que había vendido por una suma modesta que me iba a permitir jubilarme tranquilo. No les dije que, sumado a las inversiones, ahora tenía más de 1,000,000 de pesos. Seguí viviendo en mi casa simple, manejando el mismo auto viejo, vistiendo la misma ropa humilde. Por afuera, seguía siendo el mismo Bernardo de siempre. Por adentro, era un millonario secreto. Los síntomas del corazón empeoraron gradualmente. Dolor en el pecho más frecuente, falta de aire al hacer esfuerzos, cansancio extremo. Finalmente,
En enero del año pasado, tuve el infarto que casi me mata. Estaba solo en casa cuando pasó. El dolor fue tan intenso que pensé que me iba a morir ahí mismo. Logré llamar a la ambulancia antes de perder el conocimiento. Me llevaron al hospital donde me hicieron una angioplastia de emergencia que me salvó la vida. Después de la operación, los médicos me explicaron que había tenido mucha suerte, que si hubiera llegado 10 minutos más tarde al hospital, no lo habría contado, pero que ahora tenía que cuidarme como nunca. Reposo absoluto durante al menos un mes. Nada de esfuerzos físicos. Medicación estricta. Control médico permanente. Y lo más importante, no podía estar solo. Necesitaba que alguien me cuidara durante la recuperación porque cualquier complicación podía ser fatal. Gabriel vino a verme al hospital el día después de la operación. Me trajo flores y me dijo que se alegraba de que estuviera bien. Pero cuando le expliqué que necesitaba quedarme con alguien durante la recuperación, su cara cambió. «Papá», me dijo, «me encantaría ayudarte, pero Marina está muy estresada con el trabajo. Y los chicos tienen sus actividades. Además, nuestra casa no está preparada para cuidar a un enfermo. Tal vez sería mejor que buscaras una enfermera privada o algo así». Una enfermera privada. Mi hijo, cuya educación universitaria yo había pagado trabajando como un animal durante años, me sugería que contratara a una extraña para que me cuidara en lugar de ofrecerme quedarme en su casa. Era como si su bienestar económico lo hubiera desconectado completamente de sus obligaciones familiares. Como si ayudar a su padre enfermo fuera una inconveniencia que se podía resolver con dinero. Alejandro vino a verme al día siguiente. Al ser médico, entendía mejor la gravedad de mi situación. Me explicó que la recuperación de un infarto era delicada y que efectivamente necesitaba cuidados constantes durante las primeras semanas. Pero cuando le pedí quedarme con él y Patricia, me dio la misma respuesta que Gabriel. «Papá, Patricia está terminando su doctorado y tiene mucha presión, y Carolina está en una edad difícil que requiere mucha atención. Sería muy complicado tenerte en casa ahora, pero podemos ayudarte a conseguir una buena enfermera a domicilio». Mis dos hijos, profesionales exitosos con casas grandes y recursos económicos abundantes, me estaban enviando al mercado a comprar cuidados en lugar de ofrecérmelos como familia. Era una frialdad que me dolía más que la herida del pecho, pero lo que me dolió más fue darme cuenta de que para ellos yo ya no era una prioridad. Era una responsabilidad molesta que se podía tercerizar. Salí del hospital después de 5 días sin saber qué hacer. No podía contratar una enfermera porque oficialmente no tenía los recursos para pagarla. No podía contarles a mis hijos sobre el dinero porque Aurora me había hecho prometerle que guardaría el secreto hasta estar seguro de sus verdaderos sentimientos. Y no podía quedarme solo en casa porque los médicos habían sido muy claros sobre los riesgos. Estaba en una situación desesperada. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Decidí ir a la casa de Gabriel y pedirle ayuda directamente. No por teléfono, donde era fácil decir que no, sino cara a cara, donde tendría que mirarme a los ojos mientras me rechazaba. Pensé que tal vez viendo a su padre enfermo en persona, recordaría que me debía algo más que educación y respeto distante, que recordaría que yo había estado ahí para él cuando era niño y que ahora era su turno de estar ahí para mí. Llegué a la mansión de Gabriel un martes por la tarde. Era una casa impresionante, en un barrio donde vivía gente con mucho dinero. Toqué el timbre y esperé. Cuando Marina abrió la puerta, su expresión cambió inmediatamente al verme. Su cara mostró una mezcla de sorpresa desagradable y algo que parecía disgusto. «Bernardo», me dijo sin invitarme a pasar, «¿qué haces acá? Gabriel no está. Está en el trabajo». Le expliqué que había salido del hospital y que necesitaba ayuda durante la recuperación, que los médicos habían dicho que no podía estar solo, que solo necesitaba un lugar donde quedarme unas semanas hasta estar completamente recuperado. Marina me escuchó con una cara cada vez más incómoda. Cuando terminé de hablar, me miró como si le hubiera pedido algo completamente irrazonable, como si cuidar al padre de su marido fuera una locura imposible de considerar. «Bernardo», me dijo con una voz fría que me heló la sangre, «entiendo tu situación, pero tenés que entender la nuestra también. Nosotros
tenemos nuestras vidas muy organizadas. Los chicos tienen sus rutinas, sus actividades. Gabriel está pasando por mucha presión en el trabajo y yo tengo mis propias responsabilidades. No podemos alterar todo eso para cuidar a alguien que está enfermo. Además, no sabemos nada sobre cuidar enfermos del corazón. Podrías empeorar acá y sería un problema muy grande. ¿Un problema muy grande? Ese era yo para la familia de mi hijo. Un problema muy grande. Le dije que no necesitaba cuidados médicos complicados. Solo necesitaba un lugar donde descansar y alguien que me ayudara con cosas básicas como la comida y los medicamentos. Que no iba a ser una molestia, que solo necesitaba tiempo para recuperarme. Marina negó con la cabeza como si yo fuera un niño que no entendía las cosas obvias de la vida. Bernardo, me dijo con una frialdad que nunca voy a olvidar, no podés venir acá con tus enfermedades. Los chicos podrían contagiarse algo. Yo podría contagiarme algo. No sabemos qué tipo de medicamentos estás tomando o qué efectos secundarios pueden tener. Es muy riesgoso tener a una persona enferma en una casa con niños. Vas a tener que buscar otra solución. Tal vez algún hogar de recuperación o algo así. No traigas tus enfermedades acá. Esas fueron sus palabras exactas, como si yo fuera un leproso que venía a infectar a su familia perfecta, como si un infarto fuera contagioso, como si cuidar a un familiar enfermo fuera algo opcional que se podía rechazar por conveniencia. Me quedé parado en esa puerta sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mi propia nuera me estaba tratando como si fuera un peligro biológico. Le dije que un infarto no era contagioso, que los medicamentos que tomaba eran seguros, que yo solo necesitaba un lugar donde recuperarme en familia, en lugar de entre extraños. Marina suspiró como si yo fuera un vendedor insistente que no aceptaba un no por respuesta. Bernardo, la situación es muy complicada. Gabriel ya tomó su decisión. Nosotros no podemos ayudarte de esa manera. Vas a tener que encontrar otra alternativa. Y cerró la puerta en mis narices. Me quedé parado en esa puerta durante no sé cuánto tiempo. No podía creer lo que acababa de pasar. La mujer que se había casado con mi hijo, que vivía en una mansión que él podía pagar gracias a la educación que yo le había dado trabajando como un animal, me había cerrado la puerta en la cara cuando más necesitaba ayuda. Me había tratado como si fuera un indigente enfermo que venía a mendigar en su casa elegante. Era una humillación que me dolía más que la herida del pecho. Volví a mi casa esa tarde destrozado, no solo por el rechazo, sino por lo que representaba. Mis hijos habían crecido económica y socialmente, pero habían perdido algo fundamental en el proceso. Habían perdido la capacidad de amar incondicionalmente. Habían perdido la comprensión de que la familia se cuida sin condiciones. Habían perdido los valores que Aurora y yo les habíamos enseñado cuando eran chicos. Se habían convertido en extraños elegantes que vivían vidas cómodas, pero habían olvidado de dónde venían. Esa noche, mientras tomaba mis medicamentos solo en mi casa vacía, recordé las palabras de mi madre. En la vida vas a conocer a dos tipos de personas: las que te aman cuando todo está bien y las que te aman cuando todo está mal. Las primeras son conocidas. Las segundas son familia de verdad. Mis hijos habían demostrado que eran conocidos, no familia de verdad. Me amaban cuando estaba sano y podía aparecer en sus vidas sin causar inconvenientes. Pero cuando estaba enfermo y los necesitaba de verdad, desaparecían. También recordé la carta de Aurora. El dinero cambia a la gente, y yo quiero que sepas quién te ama de verdad antes de que sepan lo que tenés. Aurora había tenido razón. Había sido sabia al hacerme guardar el secreto durante todos estos años, porque ahora yo sabía exactamente quién me amaba de verdad. Nadie. Mis hijos me amaban como padre cuando era conveniente, pero no me amaban como persona cuando era necesario. Y esa diferencia era todo lo que necesitaba saber para tomar la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, llamé al abogado que había manejado los papeles de Aurora años atrás. Le expliqué mi situación y le pregunté sobre las opciones que tenía para cambiar mi testamento. Me explicó que como propietario único de todas las inversiones, tenía completa libertad para decidir qué hacer con el dinero. Podía dejárselo a mis hijos, podía donarlo a caridad.
o podía hacer cualquier combinación que quisiera. Le pedí que preparara un testamento nuevo, un testamento que reflejara mis verdaderos sentimientos después de lo que había experimentado. Decidí dejar solo el 10% de mi fortuna a Gabriel y Alejandro. Era suficiente para que supieran que no los había olvidado, pero no lo suficiente para que se sintieran recompensados por haberme abandonado cuando los necesitaba. El 90% restante iba a ir a una fundación que cuidaba a ancianos abandonados por sus familias. Era la justicia poética perfecta. El dinero que mis hijos habrían heredado por amarme iba a ir a cuidar a gente que había sido abandonada como yo. Pero yo no quería que Gabriel y Alejandro se enteraran del testamento cuando yo muriera. Quería que supieran ahora lo que habían perdido por su frialdad. Quería que vivieran con el conocimiento de que habían rechazado ayudar al padre que les iba a dejar una fortuna. Así que le pedí al abogado que preparara cartas para cada uno de mis hijos. Cartas que les explicaran exactamente lo que había pasado y lo que habían perdido por cerrarme la puerta cuando estaba enfermo. El abogado me preguntó si estaba seguro de lo que quería hacer. Me dijo que era una decisión muy drástica que iba a causar mucho dolor familiar. Le expliqué que el dolor familiar ya estaba causado, que mis hijos ya habían elegido el dinero y la comodidad sobre el amor filial, y que yo solo estaba respondiendo a esa elección con las consecuencias apropiadas. El testamento y las cartas estuvieron listos en una semana. Decidí entregar las cartas personalmente. Primero fui a la casa de Alejandro. Patricia atendió la puerta y se sorprendió de verme. «Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la recuperación?» Le dije que venía a entregarle algo a Alejandro, que era importante. Cuando mi hijo apareció, le entregué la carta y le dije que la leyera cuando tuviera tiempo tranquilo, que después iba a entender muchas cosas que había estado preguntándose durante años. Después fui a la casa de Gabriel. Marina atendió otra vez con la misma cara de disgusto de siempre. Cuando Gabriel vino a la puerta, le entregué su carta con las mismas instrucciones. Le dije que cuando la leyera, iba a entender por qué había tomado ciertas decisiones sobre mi futuro. Los dos me preguntaron qué decían las cartas, pero les dije que era mejor que las leyeran con calma, y me fui de sus casas sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Las cartas eran muy detalladas. Les contaba sobre todas las inversiones que Aurora había hecho en secreto durante años, sobre cómo yo había guardado ese secreto siguiendo sus instrucciones, sobre cómo el dinero había crecido hasta convertirse en más de 1 millón de pesos, y sobre cómo había decidido cambiar mi testamento después de que me rechazaran cuando estaba enfermo. Las cartas terminaban con una línea simple: ahora saben exactamente cuánto vale cerrarle la puerta a un padre enfermo. 900,000 pesos. Espero que haya valido la pena. No tuve que esperar mucho para las reacciones. Gabriel me llamó esa misma noche histérico. «Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar con vos urgente. Esto no puede ser verdad». Le dije que estaba en mi casa y que si quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme. Alejandro llamó media hora después con el mismo tono desesperado. Los dos querían explicaciones inmediatas. Los dos querían que cambiara de opinión. Los dos habían descubierto súbitamente cuánto me amaban ahora que sabían cuánto dinero estaba en juego. Gabriel llegó a mi casa primero, con Marina y los chicos. Era la primera vez que Marina entraba a mi casa modesta desde que se había casado con mi hijo. Miraba alrededor con una mezcla de curiosidad y desprecio mal disimulado, como si estuviera tratando de entender cómo alguien con tanto dinero podía vivir en un lugar tan simple. Gabriel tenía la carta en la mano y una expresión de pánico total en la cara. «Papá», empezó con una voz temblorosa, «leí tu carta y me di cuenta de que cometí un error terrible. Estaba preocupado por mis propios problemas y no me di cuenta de lo que necesitabas realmente. Pero podemos arreglar esto, ¿verdad? Podés venir a casa ahora mismo. Te vamos a preparar el mejor cuarto. Te vamos a cuidar como se debe cuidar a un padre. Solo necesito que cambies otra vez el testamento, que vuelvas a dejarnos la herencia». «Sí, papá». Marina asintió enfáticamente. «Sí, Bernardo. Nosotros nos confundimos. No entendíamos la gravedad de tu situación. Pero ahora que lo entendemos, queremos ayudarte en todo.
Podés quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites. Los chicos están emocionados de tener al abuelo en casa. ¿Verdad, chicos? Sebastián y Valentina me miraron confundidos. Era obvio que no tenían idea de qué estaba pasando, pero que habían recibido instrucciones de parecer entusiasmados con mi presencia. Su actuación era impresionante, pero transparente. Habían pasado de "no traigas tus enfermedades acá" a "queremos cuidarte como se debe cuidar a un padre" en el espacio de una carta. Su amor filial había aparecido exactamente al mismo tiempo que su conocimiento sobre mi fortuna. Era una coincidencia notable. Les pregunté algo muy simple. Gabriel, Marina, si yo no tuviera ese dinero, ¿estarían acá pidiendo que me vaya a vivir con ustedes? Marina tartamudeó algo sobre malentendidos y preocupaciones legítimas. Gabriel insistió en que realmente querían ayudarme, que habían estado confundidos por el estrés de sus propias vidas. Pero yo sabía la verdad. Si yo hubiera seguido siendo el mecánico pobre que pensaban que era, nunca habrían venido a mi casa a rogarme que me fuera a vivir con ellos. Su amor era directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Y eso no era amor. Era codicia disfrazada de sentimientos familiares. Alejandro llegó una hora después con Patricia y Carolina. Mi hijo médico entendía mejor las implicaciones de lo que había pasado. Sabía que no había justificación médica para rechazar a un paciente cardíaco que necesitaba cuidados familiares. Su rechazo había sido puramente social y económico. No había querido que su padre enfermo afectara su estilo de vida, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esa decisión. «Papá», me dijo Alejandro con una voz que trataba de sonar profesional y calmada, «creo que hubo un malentendido médico. Cuando dijimos que no podías quedarte con nosotros, no era porque no quisiéramos ayudarte. Era porque pensábamos que necesitabas cuidados especializados que nosotros no podíamos proporcionar. Pero ahora entendemos que lo que necesitabas era apoyo familiar. Y eso sí te lo podemos dar. Podés venir a casa ahora mismo». Patricia asintió. «Bernardo, tenemos espacio de sobra. Podés quedarte en el cuarto de huéspedes todo el tiempo que necesites. Carolina puede ayudar a cuidarte también. Va a ser una experiencia linda para ella aprender sobre la responsabilidad familiar. ¿Verdad, Carolina?». Mi nieta de 12 años me miró con ojos confundidos, pero tratando de parecer entusiasmada. «Sí, abuelo, me encantaría cuidarte. Podríamos ver películas juntos y conversar». Era desgarrador ver cómo mis propios hijos habían involucrado a mis nietos en su actuación desesperada. Sebastián, Valentina y Carolina no tenían idea de qué estaba pasando realmente, pero habían sido entrenados para parecer emocionados por la idea de cuidar a un abuelo que apenas conocían. Porque la realidad era esa. Mis nietos no me conocían realmente. Las visitas esporádicas y formales no habían construido relaciones genuinas. Ellos veían a un señor mayor que aparecía con regalos de vez en cuando, no a un abuelo que fuera parte importante de sus vidas. Les dije a mis hijos que era muy tarde para arrepentimientos motivados por dinero, que habían tenido toda la vida para ser hijos amorosos y habían elegido ser exitosos y distantes, que cuando los necesité de verdad, cuando estaba vulnerable y enfermo, habían elegido sus comodidades sobre mis necesidades, y que esa elección me había mostrado quiénes eran realmente. No iba a cambiar de opinión por una actuación desesperada que solo había aparecido después de que supieran sobre la herencia. Gabriel se puso furioso. «Esto es injusto», gritó. «Todos cometemos errores. No podés castigarnos de por vida por un momento de confusión. Somos tus hijos, tu única familia. No podés dejarle nuestro dinero a extraños». «Exacto», le dije. «Son mis hijos. Y por eso dolió tanto que me cerraran la puerta cuando más los necesitaba. Si hubieran sido extraños, no me habría sorprendido. Pero viniendo de las personas que yo había criado y educado, fue devastador». Marina cambió de táctica. Se puso a llorar. «Bernardo, tenés razón. Fui cruel e insensible, pero dame una oportunidad de redimirme. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser la nuera que te mereces. No castigues a Gabriel por mis errores. Él te ama de verdad, y mis hijos también te aman. No les quites la herencia de su abuelo por mis equivocaciones». Sus lágrimas parecían genuinas,
pero yo había aprendido que la desesperación puede hacer que cualquiera parezca sincero. Alejandro trató un enfoque más racional. Papá, desde el punto de vista legal, ¿estás seguro de que esto es lo que querés hacer? Una vez que dones esa plata a caridad, no la vas a poder recuperar. ¿Y si necesitas cuidados médicos caros en el futuro? ¿Y si tenés emergencias que requieren mucho dinero? Vas a estar indefenso económicamente. Le expliqué que ya había pensado en todo eso, que iba a guardar suficiente dinero para mis propias necesidades hasta el final de mi vida, pero que el resto iba a ir a gente que realmente lo necesitaba y lo iba a valorar. Patricia trató de apelar a mi lado emocional. Bernardo, pensá en las memorias de Aurora. ¿Ella habría querido que dividas a la familia de esta manera? ¿Habría querido que sus nietos crecieran sin conocer realmente a su abuelo? ¿Habría querido que sus hijos vivieran con culpa y arrepentimiento por el resto de sus vidas? Le dije que Aurora había sido muy clara en su carta, que quería que yo supiera quién me amaba de verdad antes de revelar el dinero, y que ahora lo sabía. Nadie me amaba de verdad, solo amaban lo que podían obtener de mí. Los 5 adultos en mi living discutieron durante 2 horas tratando de convencerme de cambiar de opinión. Usaron argumentos emocionales, lógicos, médicos, familiares. Prometieron cuidados perfectos, amor incondicional, tiempo de calidad con los nietos. Me dijeron que habían aprendido la lección, que nunca más me iban a fallar, que habían entendido el valor de la familia. Pero todas sus promesas sonaban huecas, porque sabía que solo habían aparecido después de leer las cartas. Si yo hubiera seguido siendo pobre, nunca habría recibido estas muestras de amor súbito. Finalmente, se fueron de mi casa esa noche sabiendo que habían perdido para siempre. Gabriel gritó amenazas sobre demandas legales. Marina lloró sobre la injusticia de perder dinero que nunca había sido suyo. Alejandro murmuró sobre decisiones médicamente irracionales. Patricia habló sobre el daño que le estaba haciendo a los nietos. Pero todos sabían que no tenían argumentos reales, que habían elegido rechazarme cuando más los necesitaba y que ahora tenían que vivir con las consecuencias de esa elección. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mis hijos me llamaron constantemente, primero suplicando, después amenazando, después otra vez suplicando. También enviaron a otras personas a convencerme, amigos de la familia, vecinos, incluso el médico que me había operado, todos con el mismo mensaje, que estaba siendo muy duro con mis hijos, que las familias tenían que perdonar, que todos cometían errores, que no podía dejar mi fortuna a extraños. Pero yo sabía algo que todas esas personas no sabían. Sabía exactamente cómo me habían tratado cuando pensaron que no tenía nada que ofrecerles. Sabía que Marina me había dicho que no trajera mis enfermedades a su casa. Sabía que Gabriel había sugerido que contratara a una enfermera en lugar de quedarme con su familia. Sabía que Alejandro había priorizado el doctorado de su esposa sobre la recuperación de su padre. Y sabía que ninguno de ellos había mostrado amor genuino hasta que supieron sobre el dinero. Decidí acelerar mi plan. Llamé al abogado y le pedí que ejecutara la donación inmediatamente. No quería esperar hasta mi muerte para que el dinero fuera a la fundación. Quería verlo funcionando en vida. Quería saber que había tomado la decisión correcta. El abogado me explicó que podía hacer una donación en vida, pero que tenía que estar seguro porque sería irreversible. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. La transferencia se completó en una semana. 900,000 pesos fueron donados a la Fundación Corazones Abandonados, una organización que cuidaba a ancianos que habían sido rechazados por sus familias. El nombre era perfecto para mi situación. Yo era literalmente un corazón abandonado, tanto médica como emocionalmente. Mis hijos habían abandonado mi corazón enfermo cuando más necesitaba su amor, y ahora mi dinero iba a cuidar a otros corazones abandonados como el mío. Cuando Gabriel y Alejandro se enteraron de que la donación ya había sido ejecutada, entraron en pánico total. Gabriel contrató a un abogado para ver si podía anular la transferencia, pero el abogado le explicó que una donación voluntaria hecha por una persona mentalmente competente era completamente legal e irreversible. Alejandro trató de conseguir una evaluación psiquiátrica
que declarara que yo no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones financieras. Pero mi médico cardiólogo confirmó que mi mente estaba perfectamente lúcida. Marina vino a mi casa una vez más a hacer un último intento desesperado. Llegó sola, sin Gabriel, vestida de negro como si fuera a un funeral. «Bernardo», me dijo con una voz que trataba de sonar humilde, «vengo a pedirte perdón de rodillas. Sé que fui cruel y insensible. Sé que te traté mal cuando más necesitabas apoyo. Pero dame una oportunidad de compensarte. Deja que te cuide ahora. Deja que demuestre que puedo ser la nuera que te mereces. Y tal vez, si ves que realmente cambié, podrías considerar hacer otra donación. Esta vez en nuestro favor». Su propuesta era increíble. Quería que yo donara más dinero, pero esta vez a ella. Como si yo fuera una fundación privada que repartía dinero a gente que prometía comportarse bien. Le expliqué que mi dinero ya había encontrado su destino, que estaba ayudando a ancianos que realmente lo necesitaban, y que su repentino interés en cuidarme coincidía sospechosamente con su interés en mi dinero. Le sugerí que si realmente quería redimirse, podía empezar visitándome sin expectativas económicas, solo por amor filial genuino. Marina nunca volvió a visitarme después de esa conversación. Su amor filial había durado exactamente lo que duró la posibilidad de obtener dinero. Cuando quedó claro que no había beneficios económicos en juego, su interés en ser una nuera amorosa desapareció completamente. Era la confirmación final de que sus sentimientos hacia mí habían sido siempre transaccionales. Me amaba solo cuando pensaba que podía obtener algo a cambio. Patricia fue más sutil, pero igualmente transparente. Siguió llamándome ocasionalmente para preguntar por mi salud, pero siempre con comentarios indirectos sobre lo cara que estaba la educación privada para Carolina, sobre lo difícil que era mantener cierto nivel de vida con un solo sueldo profesional, sobre lo beneficioso que sería para todos si yo reconsiderara mis decisiones financieras. Era como recibir llamadas de una vendedora muy educada que nunca mencionaba directamente el producto que quería vender. Mis nietos dejaron de visitarme completamente. Era evidente que sus padres habían decidido que no valía la pena mantener relaciones familiares que no tenían beneficios económicos. Sebastián, Valentina y Carolina crecieron sabiendo que tenían un abuelo rico, que había elegido darle su dinero a extraños en lugar de a su propia familia. Probablemente sus padres les contaron la historia de manera que yo pareciera el villano cruel que había castigado a toda la familia por errores menores. Nunca supieron la verdad de cómo me habían tratado cuando estaba enfermo, pero mi historia no terminó en tristeza y abandono. La Fundación Corazones Abandonados me invitó a conocer las instalaciones donde mi donación estaba siendo utilizada. Era un lugar hermoso, donde ancianos abandonados por sus familias recibían cuidados médicos, apoyo emocional y, lo más importante, dignidad y respeto. Mi dinero estaba pagando para que enfermeras profesionales cuidaran a gente que había sido rechazada como yo. Estaba financiando un hogar donde la edad y la enfermedad no eran vistas como inconvenientes, sino como partes naturales de la vida que merecían compasión. El director de la fundación me ofreció algo que no esperaba. «Bernardo», me dijo, «con su donación hemos podido expandir nuestros servicios significativamente, pero también queremos ofrecerle algo a usted. Tenemos apartamentos para benefactores en el mismo complejo donde están nuestros pacientes. Son independientes pero con acceso a todos nuestros servicios médicos y sociales. Si alguna vez quiere mudarse acá, sería muy bienvenido. No como caridad, sino como reconocimiento por su generosidad». La oferta me intrigó. Visité los apartamentos y me enamoré inmediatamente. Eran pequeños pero cómodos, con kitchenette, baño privado y acceso a áreas comunes donde los residentes podían socializar. Había un comedor comunitario, una biblioteca, un jardín y, lo más importante, había gente que entendía lo que era ser abandonado por la familia. Gente que había pasado por experiencias similares a la mía. Gente que valoraba la compañía y el respeto mutuo más que el dinero y el estatus social. Me mudé a la fundación 3 meses después de hacer la donación. Vendí mi casa modesta y usé ese dinero para asegurar mi futuro económico en el lugar.
Por primera vez en años me sentía parte de una comunidad real. Desayunaba con otros ancianos que tenían historias similares a la mía. Jugaba cartas con gente que había sido rechazada por hijos codiciosos. Conversaba con personas que entendían el dolor de descubrir que el amor familiar tenía condiciones económicas. Era una familia elegida en lugar de una familia biológica disfuncional. En la fundación también había oportunidades de hacer trabajo voluntario. Yo ayudaba en el taller de carpintería, enseñando a otros residentes a hacer muebles pequeños y arreglos para sus cuartos. Era gratificante usar mis habilidades para hacer feliz a gente que realmente apreciaba mis esfuerzos. También participaba en un programa donde visitábamos ancianos que todavía vivían con familias abusivas, ofreciéndoles apoyo y alternativas si decidían salir de esas situaciones tóxicas. Un día, 6 meses después de mudarme a la fundación, recibí una visita inesperada. Era Sebastián, mi nieto mayor, que ahora tenía 17 años y había venido sin sus padres. Abuelo, me dijo con una voz que mezclaba curiosidad y nerviosismo, quería hablar con vos. Mis papás no saben que estoy acá, pero necesito entender qué pasó realmente. ¿Por qué donaste todo tu dinero? ¿Por qué no querés ver más a la familia? Le conté la verdad a Sebastián, sin dramatizar pero sin omitir detalles importantes. Le expliqué sobre el infarto, sobre cómo había necesitado ayuda para recuperarme, sobre cómo sus padres me habían rechazado y sobre cómo había descubierto que su amor era condicional. También le conté sobre Aurora, sobre el dinero que había guardado en secreto y sobre cómo había decidido usarlo para ayudar a gente que realmente lo necesitaba en lugar de dárselo a gente que ya tenía todo y había elegido ser cruel igual. Sebastián me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó pensando por un largo rato. Abuelo, me dijo finalmente, yo no sabía nada de eso. Mis papás solo nos dijeron que habías tenido problemas de salud y que habías decidido donar tu plata a caridad. Nunca nos dijeron que te habían cerrado la puerta cuando necesitabas ayuda. Eso está muy mal. Le dije que entendía que él no tenía culpa de las decisiones de sus padres, que lo amaba independientemente de lo que hubiera pasado, pero que no podía tener una relación normal con la familia después de haber sido tratado como un estorbo enfermo. Mi nieto me visitó varias veces más durante los siguientes meses. Era un joven inteligente que estaba empezando a entender las complejidades de las relaciones familiares. Me contó que había presión económica en su casa desde que sus padres supieron sobre la donación, que Gabriel y Marina discutían constantemente sobre dinero, que había planes de lujo que habían tenido que cancelar, que su estilo de vida había tenido que reducirse significativamente ahora que sabían que no iba a haber herencia millonaria que los salvara. También me contó algo interesante sobre las reacciones de sus padres, que Gabriel culpaba a Marina por haber manejado mal la situación conmigo, que Marina culpaba a Gabriel por no haber sido más insistente en ayudarme, que ambos se culpaban mutuamente por haber perdido la oportunidad de heredar una fortuna. Su matrimonio estaba bajo tensión porque habían descubierto que habían sacrificado una herencia millonaria por mantener su comodidad cuando yo estaba enfermo. La codicia no satisfecha estaba destruyendo su relación desde adentro. Sebastián me preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación familiar. Si sus padres realmente se arrepentían y cambiaban de actitud, yo estaría dispuesto a perdonar y olvidar. Le expliqué que el perdón era posible, pero que requería arrepentimiento genuino. No arrepentimiento motivado por dinero perdido, sino arrepentimiento genuino por haber tratado mal a un padre enfermo, y que hasta ahora no había visto signos de ese tipo de arrepentimiento. Solo había visto desesperación por recuperar acceso a dinero que nunca había sido suyo. Mi nieto entendió. Era lo suficientemente maduro para ver que sus padres estaban más preocupados por lo que habían perdido económicamente que por lo que habían perdido emocionalmente. Que su dolor era por la herencia perdida, no por la relación familiar dañada, y que mientras esa fuera su prioridad, no había base para una reconciliación real. Sebastián siguió visitándome regularmente, pero nunca más mencionó la posibilidad de reunir a la familia. Había entendido que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples disculpas.
Han pasado 2 años desde que me mudé a la fundación. Han sido 2 años de paz, dignidad y propósito. Me levanto todas las mañanas sabiendo que estoy rodeado de gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. Desayuno con amigos que entienden mi historia porque han vivido historias similares. Paso mis días haciendo cosas que me gustan y ayudando a otros que han pasado por lo que yo pasé. Es una vida simple, pero llena de significado auténtico. La fundación creció mucho gracias a mi donación y a otras que llegaron después. Mi historia se había convertido en un ejemplo de que los ancianos no tienen que tolerar maltrato familiar solo porque son viejos o enfermos, que pueden defenderse, que pueden elegir dónde y con quién pasar sus últimos años y que pueden usar sus recursos para crear el tipo de familia que realmente quieren tener. Una familia basada en respeto mutuo, en lugar de obligaciones biológicas o intereses económicos. También he recibido noticias sobre Gabriel y Alejandro a través de conocidos del barrio donde vivía antes. Aparentemente, ambos matrimonios están en crisis. Gabriel y Marina han tenido problemas económicos severos ahora que saben que no va a haber herencia que los respalde. Han tenido que vender el auto caro, cancelar las vacaciones exóticas y reducir significativamente su estilo de vida. La presión de vivir por encima de sus posibilidades reales, esperando una herencia que ya no va a llegar, ha afectado su relación. Alejandro y Patricia han tenido problemas diferentes pero relacionados. Patricia nunca terminó su doctorado porque se deprimió después de perder la herencia que había estado dando por sentada. Su relación con Alejandro se deterioró cuando se dieron cuenta de que iban a tener que trabajar mucho más para mantener el nivel de vida que habían planeado. Los dos habían hecho planes económicos a largo plazo que incluían mi dinero. Cuando esos planes se desmoronaron, sus relaciones también empezaron a desmoronarse. No me alegra saber que mis hijos están teniendo problemas, pero tampoco me sorprende. Las relaciones construidas sobre expectativas económicas, en lugar de amor genuino, raramente sobreviven cuando las expectativas no se cumplen. Gabriel y Marina se habían casado por amor, pero habían mantenido su matrimonio con la expectativa de heredar mi fortuna. Alejandro y Patricia habían construido su futuro contando dinero que no era suyo. Cuando ese dinero desapareció, sus fundamentos se revelaron como más frágiles de lo que pensaban. Sebastián sigue visitándome regularmente, ahora tiene 19 años y está estudiando en la universidad. Ha decidido estudiar trabajo social, inspirado por lo que ha visto en la fundación durante sus visitas. Quiere ayudar a ancianos que están pasando por situaciones similares a la que yo pasé. Es inteligente, compasivo y ha aprendido lecciones sobre el valor de las relaciones auténticas que sus padres nunca aprendieron. Me da esperanza saber que al menos uno de mis descendientes entiende lo que realmente importa en la vida. Carolina, la hija de Alejandro, también ha empezado a visitarme ocasionalmente. Tiene 14 años ahora y está en una edad donde empieza a cuestionar las decisiones de sus padres. Ha hecho preguntas difíciles sobre por qué su abuelo vive en una fundación en lugar de con la familia. ¿Por qué sus padres nunca hablan de mí sin enojarse? ¿Por qué su casa se siente tensa cada vez que alguien menciona mi nombre? Son preguntas inteligentes que sus padres no pueden responder sin admitir sus propios errores. Valentina, la hija de Gabriel, es la única de mis nietos que no ha venido a visitarme. Tiene 15 años y aparentemente ha sido más influenciada por la versión de la historia que le han contado sus padres. Según lo que me cuenta Sebastián, ella cree que yo soy un abuelo cruel que castigó a toda la familia por errores menores. Que soy egoísta por darle mi dinero a extraños en lugar de a mi propia sangre. Es triste saber que una de mis nietas ha sido programada para odiarme, pero entiendo que es joven y que ha escuchado solo una versión sesgada de los eventos. A los 66 años estoy en paz conmigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Vivo en un lugar donde me respetan como persona, no me toleran como obligación. Estoy rodeado de gente que entiende lo que es ser abandonado por la familia, pero que ha encontrado maneras de crear nuevas familias basadas en elección y respeto mutuo. Mi dinero está ayudando a otros ancianos que han pasado por lo que yo pasé, y mi historia está sirviendo de ejemplo para gente que está considerando
cómo defenderse de familias abusivas. He aprendido lecciones importantes durante esta experiencia. La primera es que la familia biológica no es sagrada si es tóxica, que tenés derecho a elegir quién forma parte de tu vida, incluso si esas personas comparten tu sangre. La segunda es que las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. Cuando estás vulnerable, descubrís quién te ama realmente y quién solo te tolera por conveniencia. La tercera es que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu vida y tus recursos, que podés elegir cómo usar tu dinero para crear el tipo de legado que realmente querés dejar. La cuarta lección es que el amor genuino no tiene condiciones. Si alguien te ama solo cuando les conviene, no te ama realmente. El amor verdadero aparece especialmente en los momentos difíciles, cuando estás enfermo, cuando necesitas ayuda, cuando no tenés nada que dar a cambio. La quinta lección es que la dignidad es más valiosa que la comodidad familiar, que es mejor estar solo con respeto propio que estar acompañado por gente que te trata como una carga o una molestia. No me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé después de salir del hospital. Marina me había dicho que no trajera mis enfermedades a su casa, pero mis enfermedades me habían enseñado quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Gabriel y Alejandro habían elegido sus comodidades sobre mi bienestar cuando más los necesité, y yo había elegido mi dignidad sobre mantener relaciones familiares falsas. Fueron decisiones dolorosas, pero correctas. Si hay algo que quiero que entiendan los que me escuchan es esto: la edad y la enfermedad no te convierten en una carga automáticamente. Sos una carga solo si la gente decide verte de esa manera. Y si te ven de esa manera, tenés todo el derecho de buscar gente que te vea diferente, que vea tu experiencia como sabiduría, tu necesidad de ayuda como oportunidad de servir y tu presencia como un regalo en lugar de un problema. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Yo tenía 64 años cuando decidí que no iba a tolerar más maltrato familiar, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Encontré una nueva familia que me valora. Usé mi dinero para ayudar a gente que realmente lo necesita y demostré que los ancianos no somos desechables solo porque necesitamos ayuda médica ocasional. A vos que me escuchaste hasta el final de esta historia, te digo algo. Si estás pasando por una situación similar, si tu familia te está tratando como una carga por ser mayor o por tener problemas de salud, no lo toleres en silencio. Busca ayuda. Busca gente que te valore. Y si tenés recursos, usarlos de maneras que te den satisfacción real en lugar de mantener relaciones que te lastiman. Porque tenés derecho a pasar tus últimos años con dignidad, respeto y amor genuino. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si vos también tuviste que tomar decisiones difíciles sobre relaciones familiares tóxicas, porque estas historias necesitan ser contadas para que otros sepan que no están solos, que hay alternativas a tolerar maltrato familiar y que los ancianos merecen respeto y amor, no lástima y rechazo, porque al final del día todos vamos a ser viejos algún día y todos vamos a querer ser tratados con la dignidad que yo finalmente encontré, aunque haya sido lejos de la familia que creía que me amaba.